Conciencia y Trabajo, por la Radio Pública. La obesidad es una epidemia en todo el mundo y es el disparador de otras muchas enfermedades que afectan la calidad de vida de las personas. En Argentina, más de la mitad de la población, según datos del Ministerio de Salud, tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Las causas son muchas, los factores que llevan a la obesidad son diversos y no se trata solamente, por supuesto, de un problema estético. Este 17 de noviembre es el Día Nacional de la Obesidad y una de las opciones de tratamiento para casos de obesidad mórbida es la cirugía bariátrica. Para hablar sobre este tema vamos a consultar al doctor Alejandro Grigaites, quien es director de unidades bariátricas. Buen día, doctor, muchas gracias por atendernos. Sí, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Para comenzar por el principio, queríamos preguntarle una definición acerca de lo que se considera obesidad. Sí, bueno, la obesidad es una enfermedad, como dijo usted, que para poder identificarla exactamente utilizamos dentro de otros datos que existen, lo que se llaman datos antropométricos. Uno de los datos antropométricos más importantes es el índice de masa corporal, que si bien no es de precisión, pero nos permite rápidamente tener una idea de cuáles son las características del paciente que estamos tratando. El índice de masa corporal se define como el cociente entre el peso sobre la altura al cuadrado. Y esto nos define entonces, aquellos pacientes que tienen más de 30 de índice de masa corporal, son aquellos pacientes que comienzan a ser obesos y tienen entre 30 y 35, lo que denominamos obesidad leve o obesidad inicial. Aquellos que tienen más de 35 a 40 índice de masa corporal son los que nosotros denominamos que tienen obesidad clínica o severa, y aquellos que tienen 40 o más son los que denominamos obesos mórbidos. ¿Y en qué casos entonces se puede utilizar o es sugerido el tratamiento de una cirugía bariátrica? Mire, la indicación de la cirugía bariátrica está cambiando mucho últimamente en el mundo, pero inicialmente nosotros seguimos las pautas de un consenso que hubo en el año 91 en Estados Unidos, en el Instituto Nacional de Salud del país, y que también está refrendada en nuestra ley de obesidad de alimentario, que dice que tiene indicación a aquellos pacientes que tienen más de 40 de índice de masa corporal o aquellos que tienen más de 35 de índice de masa corporal con alguna comorbilidad grave, como pueden ser la hipertensión y la diabetes. ¿Y en qué consiste la cirugía bariátrica? ¿Cuál es el procedimiento que se realiza en el paciente? Procedimientos de cirugía bariátrica hay muchos. Hay múltiples tipos de procedimientos. Hay unos que nosotros no realizamos en nuestro país en general, que se llaman cirugías malabsortivas puras, como es la derivación pilopancreática, switch duodenal o cirugía de Scopinaro, que eso habitualmente en nuestro país no se realiza. En nuestro país realizamos cirugías restrictivas como la banda gástrica o la gastrectomía vertical laparoscópica, que se llama manga gástrica, y el bypass gástrico, que es una cirugía mixta. Y en estos casos, ¿cuáles son los resultados que tiene el paciente? ¿Son resultados que pueden comprobarse en poco tiempo? ¿Se ven a largo plazo? Esta es una buena pregunta, porque en realidad lo que le decimos nosotros a la gente, y sería bueno que la audiencia lo sepa, es que esto no es mágico ni es milagroso. Es una herramienta que se utiliza, pero debe utilizarse en pacientes que estén adecuados para recibir esta cirugía. ¿Qué quiero decir? Que esto es una estrategia terapéutica y que incluye una cirugía, que si está bien hecha ayuda mucho, y lo que además necesitamos, y como elemento de gran importancia, es que el paciente haga cambios de conducta y hábitos a largo plazo, para toda la vida. Aquel paciente que mejor funciona desde ese punto va a ser el que mejor resultados tiene. ¿Y cuáles son los riesgos que presenta? Imagino que los riesgos comunes que tiene cualquier cirugía, pero en particular la cirugía bariátrica, ¿tiene algún riesgo, algunos riesgos en particular? Por supuesto, la cirugía bariátrica tiene riesgos como cualquier cirugía abdominal o digestiva. Incluyen la mortalidad, que es muy baja, pero existe. Existen riesgos de infecciones, peritonitis, hemorragias, trastornos venosos profundos, tromboembolismo pulmonar, obstrucción intestinal, vómitos, diarrea. Hay una complicación grave que pone en riesgo la vida que se llama fístula
o filtración de suturas, que es cuando uno realiza un corte y una sutura mecánica o una sutura manual. Esto a veces no cicatriza por alguna razón y se abre y produce salida de un líquido corporal, es decir, gástrico o intestinal, y esto produce una infección, una peritonitis, y a veces tenemos que reoperar a esos pacientes, ¿no? ¿Cuáles son, doctor Alejandro Grigaites, los abordajes que ustedes realizan con los pacientes? Con un paciente que se presenta en el consultorio y dice o manifiesta su deseo de practicarse este tipo de cirugía. ¿Ustedes le realizan, además de todo lo que es el asesoramiento médico, algún tipo de asesoramiento psicológico? Claro, este punto es muy importante. Como yo les decía que esto es una estrategia terapéutica y que no es solo una cirugía, lo que hacemos nosotros es abordar el paciente en forma general y multidisciplinaria. Tenemos nutricionistas, médicos nutricionistas, especialistas en bariátrica también, tenemos psicólogos, psiquiatras, a veces que tienen experiencia en trastornos alimentarios, es decir, tenemos un equipo múltiple que intenta ubicar al paciente y explicarle los cambios que tiene que hacer para tener el mejor de los resultados. No siempre se logra porque en definitiva uno puede tratar al paciente y explicarle y acompañarlo, pero el paciente adulto es el que define, en definitiva, sus resultados, así como para otras cosas en la vida, ¿no es cierto? Seguramente. Doctor Alejandro Grigaites, director de Unidades Bariátricas, le agradecemos mucho su tiempo aquí en Conciencia y Trabajo en la Radio Pública. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Periodismo de investigación. Conciencia y Trabajo.